Gusto, mi nombre es Raquel Mata, estudiante de la Universidad Fermín Toro. En este día les vengo a hablar sobre la cátedra de Medicina Legal en el tema de delitos sexuales, conductas sexuales desviadas y el aborto. Para comenzar, debemos definir el delito como una acción o omisión típica antijurídica. Esto es un acto o omisión de una conducta que se encuentra tipificada por la ley y que sea contraria al derecho. Ahora bien, se entiende el delito sexual como un crimen contra la integridad sexual de una persona. Es importante señalar que el delito sexual son conductas o acciones reprobadas sociales y legalmente que afectan a personas de cualquier edad y sexo, sin su consentimiento o contra su voluntad, que perturban su desarrollo sexual. En la actualidad existen varios tipos de delitos sexuales tipificados en nuestro Código Penal venezolano desde el artículo 375 al 379 y en la Ley Orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, entre los que se tienen la violencia sexual, que es el artículo 43, el acto carnal con víctimas especialmente vulnerables, el artículo 44, los actos lascivos, que son el artículo 45, la esclavitud sexual, el artículo 47 y el acoso sexual, que es el artículo 48. Cuando se habla de violencia sexual no solo se hace referencia a la violación, también llamado acceso carnal violento. En la violencia sexual están presentes todas las relaciones o actos no consentidos por las personas, sea hombre o mujer, es decir, que se hacen utilizando la fuerza. También pueden haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento. Esto será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Eso está en el artículo 43 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. El propósito del acto carnal con víctimas especialmente vulnerables es atentar contra la dignidad, integridad física y libertad sexual de la mujer, niño, niña o adolescente, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Delito tipificado en los artículos 259 y 260 de la LOGNA y el artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Los actos lascivos son actos lujuriosos, son tocamientos libidinosos dirigidos al goce sexual o a la sexualidad o excitación. Cabe destacar que no está referido a señales o gestos, sino tocamientos, manoseos libidinosos, frotamientos y a la masturbación. Es un acto físico que no es comprobado a través de experticia médico-legal, vaginal, anal u oral, pero sí de vestimenta de la víctima y comúnmente mediante testigos presenciales. El delito está penado en el Código Penal en su artículo 377 con prisión de 6 a 30 meses y en el artículo 45 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, donde será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Por esclavitud sexual se entiende a la coacción y restricción de la libertad de las personas para la realización de varias prácticas sexuales diferentes. La prostitución forzada, de acuerdo a esta definición, son personas que se encuentran atrapadas en un sistema de explotación. Eso está tipificado en el artículo 47 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, indicando que será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión. Asimismo, está también tipificado en el artículo 173 del Código Penal venezolano y no menos importante, en el artículo 258 de la LOGNA. El acoso sexual es la intimidación con promesas no deseadas e inapropiadas a cambio de favores sexuales. Es un comportamiento que afecta a ambos sexos, aunque es más común en el acoso a las mujeres. El acoso sexual es un atentado contra la dignidad, la salud física, psicológica, que provoca ansiedad, estrés, irritabilidad, cansancio, insomnio, depresión y otros síntomas. Provoca daños emocionales, físicos y morales, como se trata en el artículo 48 de la Ley Orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. El acosador será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Cambiando de tema, podemos decir que el himen es una membrana muy flexible, con una forma de corola, que separa la cavidad vaginal de la vulva. El cierre es parcial, pues deja pasar el flujo menstrual. Se trata de una parte de la anatomía femenina que no cumple con ninguna función en especial. Existen diferentes tipos de himen. Está el himen anular, que es con abertura en el centro. Está el himen labial, que presenta una pequeña ranura horizontal o vertical. Está el himen franjeado, que tiene múltiples o pequeñas perforaciones. Y el himen cribiforme,
que tiene una membrana, la membrana, presenta múltiples orificios homogéneos. La pericia médico-legal en casos de abuso sexual es de gran ayuda para los operadores de la justicia a fin que a través de sus resultados se compruebe la ejecución del delito y puedan aplicar las penas establecidas del Código Penal para el autor del mismo. Pasamos a las lesiones en la violación. Una pequeña acotación es que en relación a la violación es un delito de acción privada solo enjuiciable a instancia de la parte agraviada. Sin embargo, se convierte en un delito de acción pública cuando el delito ocasiona la muerte de la víctima y se hace pública. El padre del autor o funcionario público hubiere prestado para cometer el hecho. Se conoce como desfloración a las lesiones genitales femeninas a consecuencia del primer acto sexual, que consiste en la ruptura del himen. En condiciones normales, el coito realizado por una pareja joven es un acto consentido y sin violencia. La desflorestación no debe acompañarse de una lesión, pero si existe desproporción entre la vulva, la vagina y el pene del hombre, el coito causará graves daños, como sucede en los coitos con niñas menores a 8 años, donde la desflorestación se producirá aparte de desgarraduras vulvares y perianales. Cabe acotar que entre menor sea la niña, más grande es el daño. Según el tiempo producida la desflorestación y condiciones en que se encuentra el himen, se hacen ciertas distinciones. Por lo menos la desflorestación reciente, los bordes de los desgarros aún no están cicatrizados y se consideran que son entre el primer día a 15 días sucedido el hecho. Y la desflorestación tardía data de más de 15 días. Vamos a pasar a las conductas sexuales. La conducta sexual se refiere a todo tipo de práctica sexual que una persona puede realizar consigo misma, con otra persona, bien sea homosexual, heterosexual, bisexual o incluso en grupo. Si se habla de conductas sexuales, en lo que algunas culturas se puede considerar normal, en otras no lo es tanto. Podemos decir que las conductas sexuales desviadas son aquellas conductas poco comunes o raras o extrañas que llevan a cabo un individuo a practicar sexo o para provocarse excitación sexual. Así, uno de los criterios para determinar si es una conducta desviada o no es el grado en que se interfiere el ajuste sexual o la dificultad para una relación satisfactoria. Tenemos que hablar de la parafilia. La parafilia es un patrón de comportamiento sexual a objetos o situaciones, actividades o individuos atípicos. Es lo que se conoce comúnmente como una conducta sexual desviada o pervertida. Algunas parafilias tienen graves consecuencias legales y son duramente penalizadas por la sociedad, como el exhibicionismo, el sadismo y la terrible pedofilia. Quien sufre de una parafilia solo puede sentir excitación, placer erótico con relación a objetos, actividades, situaciones inusuales que se convierten en el foco principal de una experiencia sexual. Asimismo, la persona se ve asaltada por fantasías sexuales recurrentes, intensas y persistentes, que le impulsan a buscar gratificación sexual de manera compulsiva e irrefrenable, causando daño físico y emocional a la víctima. Algunas de las desviaciones sexuales más frecuentes son el fetichismo, que ocurre cuando la persona necesita ver, tocar o usar un determinado objeto inanimado para poder excitarse, ya sea durante la masturbación o en el sexo con otra persona. Está el exhibicionismo. En este caso, las personas se excitan sexualmente cuando muestran sus órganos sexuales o genitales de manera imprevista a personas desconocidas, quienes nunca esperan esta conducta. Y está la pedofilia, que es una patología que se caracteriza por la presencia de las fantasías e impulsos, comportamientos sexuales excitantes, recurrentes e intensos, como lo hemos mencionado, pero relacionado con los niños. Los depredadores sexuales, pedófilos, pueden utilizar la fuerza o la coacción de someter sexualmente a los niños, así como amenazarlos con hacerles daño a ellos, a sus padres o sus mascotas, si le cuentan lo sucedido. Muchos pedófilos tienen trastornos de personalidad antisocial y desarrollan abuso o dependencia de sustancias debido a su depresión. A menudo proceden de familias disfuncionales y es muy frecuente que tengan conflictos matrimoniales. Muchos de ellos han sido víctimas de abusos sexuales cuando eran niños. Vamos a pasar a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Es importante definir que las enfermedades de transmisión sexual, las cuales son todas aquellas
afecciones que son transmitidas a una persona sana después del contacto con una persona infectada durante el intercambio sexual. Las más comunes son la clamidia, la gonorrea, el herpes genital, el VPH, el sífilis, el VIH. El riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual después del acto violatorio es una de las preocupaciones de la víctima. En el caso de la preocupación por la posible transmisión del VIH es baja, la posibilidad porque tiene contacto con el semen. Tiene que haber más de un solo contacto para poder transmitirse. Se le recomienda a la víctima realizarse la prueba para la detección de cualquier enfermedad de transmisión sexual en el primer momento, a los 90 días y a los 120 días después del ataque. El sistema jurídico de lesiones del Código Penal venezolano. Las lesiones es un delito o resultado de forma perfecta, que se da en el mismo momento cuando se consuma. No existe lesión frustrada. Es el médico forense fundamental quien mediante el informe califica la lesión según sus tipos para tipificar el delito. Las lesiones establecen la imposibilidad de la tentativa y la frustración. Es por ello que el artículo 414 del Código Penal venezolano señala si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal, cierta probablemente incurable, o pérdida de algún sentido. Será castigado con presidio de 3 a 6 años. Si el sistema jurídico de lesiones se califica por su resultado o por su intencionalidad. Pasando de tema, acudimos al aborto. El aborto es la interrupción dolosa del proceso fisiológico del embarazo, causado por la muerte del producto de la concepción o del feto. Existen 3 tipos de aborto. Está el aborto procurado, que es aquel en que la mujer actúa sobre ella misma para producirse el aborto. Para llevar a cabo esta acción ingiere sustancias para alcanzar dicho crimen. El artículo está penado en el artículo 432 del Código Penal venezolano. También está el aborto provocado, que se puede practicar de varias maneras. Algunas son mediante cirugía y otras son con medicamentos. El tipo de aborto depende de la elección y la salud de la mujer. También está el lugar donde lo practiquen y la duración del embarazo. Está tipificado en el artículo 433. ¿Ya? Y está el aborto sufrido o aborto con violencia. Es cuando se realiza sin el consentimiento de la mujer. Se hace referencia al aborto sufrido cuando esta práctica además realiza a través de la violencia física o moral. Se habla de aborto sufrido con violencia en el artículo 434 del Código Penal venezolano. La mayoría de las legislaciones en todo el mundo sancionan severamente este tipo de aborto. En Venezuela, el delito de aborto es un delito fundamentalmente doloso. Y para responder la pregunta que la profesora nos dejó sobre este trabajo, voy a leer un poco lo que dice. A la luz del Código Penal y tomando en cuenta los elementos positivos del delito, ¿cuándo sería un contagio? ¿Cuándo sería un contagio de una enfermedad sexual un delito? Entonces diría, analizando los elementos positivos del delito, que son la acción, antijuricidad, tipicidad, culpabilidad, imputabilidad y penalidad, la conclusión es la violación sí cumple con los elementos del delito. Sin embargo, este punto de vista legal, el contagio de una enfermedad sexual no es considerado un delito, ya que no está tipificado taxativamente en la ley sustantiva. Por otro lado, para imputarle a alguien el haber transmitido una enfermedad sexual a otra persona, tendría que determinarle si el autor del delito conocía su situación médica. Si se determina que había o padecía una enfermedad de transmisión sexual con toda la intención, ejecutó lo necesario para contagiar a su víctima. Se podría hablar más de una lesión personal gravísima, pues le causó un daño permanente a la salud de la persona. Lo podemos considerar el hecho como un delito y ejercer en los artículos 379 del Código Penal y en el artículo 417 del mismo, para el momento en que ocurrieron los hechos.